Bueno, continuamos en Viernes Domingo y nos vamos. ¿A dónde? Y vamos a viajar un poco, porque somos muy viajeros. Somos muy Por lo menos con la viajeros. imaginación y también con las imágenes aquí en C5N. ¿Nos vamos a China? Nos vamos a China y vamos a saludar a Brian González. Brian, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenas tardes acá en China. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien y no tan bien, podemos decir, ¿no? Porque vemos imágenes que nos están llegando allí de China, donde otra vez tenemos que hablar de coronavirus, otra vez tenemos que hablar de confinamiento, y la verdad que nosotros ya estamos agotados, ¿no? Pero hay una realidad, la pandemia continúa. Exacto, sí, la pandemia sigue vigente y más en China todavía. Y la verdad que, por ejemplo, tenemos ciudades que todavía están con muchísimas restricciones y ciudades en cuarentenadas. Incluso la ciudad más grande de China, que es Shanghái, con más de 25 millones de habitantes, en este momento están en cuarentenados. Y en el caso de ayer hubo más de 24.000 casos positivos, entonces, pero asintomáticos, y con 1.000 casos con síntomas, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que la pandemia todavía sigue vigente y se quiere llegar todavía con la política de COVID-0. Así que aquí en China todavía sigue vigente el tema del coronavirus. ¿Y cómo es esto de los robots, perros que utilizan para advertir a la gente que no salga de su casa? Bueno, es parte de, por ejemplo, como ponerlo en un megáfono, ¿no? O sea, están los robots, están los drones, está todo tipo de maneras para advertir, y el ingenio y la tecnología que está a la mano. Y porque uno ya acá cuando vive en China, bueno, en este lugar exactamente donde estoy en este momento no, porque como verán estoy en las montañas acá atrás, pero uno vive constantemente con tecnología. Así que es algo normal para nosotros. Sí, más allá, ¿no? Donde la tecnología está ahí al pie del cañón. Brian, preguntarte, ¿no? Respecto a este confinamiento. ¿Por qué se realiza? Digamos, sabemos que la pandemia continúa, pero es tan abrasivo este coronavirus, esta nueva cepa. ¿Qué es lo que está pasando? No, sigue siendo la cepa de Omicron. Incluso, como les explicaba, hay 24.000 casos positivos asintomáticos y 1.000 casos sintomáticos en la ciudad de Shanghái. Lo que sucede es que China todavía está con la política de COVID-0 para poder llegar a 0 casos en las ciudades donde se presentan los rebrotes. ¿Por qué? Porque también tiene una necesidad del sistema sanitario, porque si no colapsaría con esta cantidad de habitantes que tiene este país, ¿no? Es el país más habitado del mundo, casi 1.500 millones de habitantes. Claro. Entonces, ese es el gran problema que tiene, que si colapsa el sistema sanitario, sería muchísimo peor. Ahora la pregunta es respecto a las terapias intensivas, ¿cómo es la ocupación? Bueno, eso, como bien decimos, es lo que sucedía antes en China, es que incluso los casos asintomáticos que daban positivos tenían que ser internados. Claro. Entonces los hospitales estaban rebalsados. Claro, sí, sí. Entonces lo que cambió ahora justamente fue que los asintomáticos los ponen en centros de confinamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 2 días se terminó de construir el centro más grande que puede albergar a 50.000 personas. Entonces, eso es la gran diferencia. Digamos, no pueden quedarse en su casa, tienen que ir a estos centros. Exactamente, Mirá. Exactamente. Eso es, claro, pero bueno, eso es también retroceder un poco en lo que era la política. Imagínate que antes, si eras asintomático, también te tenían que internar, claro, hasta que des negativo. Sí, entonces, para ese país me imagino. Está cambiando un poco. Claro, es una cuestión muy compleja de entender para los ojos occidentales, sí, pero para China, que es un país con semejante población, es quizás hasta entendible, ¿no? Mira, Brian, estamos viendo a pantalla partida, bueno, la imagen donde estás vos desde ya, y la imagen de estos perros con megáfonos. La verdad que para nosotros es bastante llamativo estas calles totalmente desiertas y estos perritos parlantes que anuncian, ¿no? Y le piden a la población que se queden en sus casas. Se queden en sus casas. Desde ya. Sí, 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 tal cual. Y por ejemplo, las cosas más como comédicas, ¿no? Como parecía comedia incluso, que decían, bueno, quédense en sus casas, duerman en camas separadas y no se besen. Parecía mucho como el principio de la pandemia en Argentina, claro, también. Sí, sí, sí. Entonces,
Es compleja la situación que se está viviendo ahora, sobre todo en la ciudad de Shanghái, porque es la ciudad que está teniendo más casos desde inicios de la pandemia en China. Nunca se había visto. Si no me equivoco, casos. Entonces, antes de ayer, Brian, hubo 16.000 casos y 13.000 fueron en Shanghái, ¿no? Exactamente, la mayoría de los casos se están dando en Shanghái y la minoría de los casos se están dando en el norte de China, en la provincia de Jilin. Entonces, quizás en el día de hoy fue un 90% de los casos fueron en Shanghái. De los 25.000 casos que hubo en total en el país, 24 fueron en Shanghái. Así que ese es el gran problema que está atravesando ahora la ciudad. ¿Y el porcentaje de fallecidos es elevado? El porcentaje ¿o no? de fallecidos, no, para nada. Incluso el porcentaje de fallecidos, hay muy altos porcentajes de fallecidos en Hong Kong porque no tiene tanta vacunación como lo tiene China continental. Claro. China continental tiene un 85% vacunados, incluso hasta con tercera dosis. Tercera dosis. Incluso con tercera dosis, y están empezando a dar una cuarta dosis. Incluso yo tendría que dármela en mayo a la cuarta dosis. Así que en China continental no hay tantos casos de muerte, incluso la mayoría son casos asintomáticos, como bien les explicaba, y hay casos muy leves de coronavirus, y afortunadamente hay muy pocos casos de muertes con respecto a coronavirus, ¿no? Claro, y uno se pregunta, ¿no? Porque es inevitable hacer esta pregunta, digo, bueno, no hay tantos fallecidos. Sabemos que Omicron no es tan mortífera, por así decirlo, sí afecta más cantidad, pero no es mortífera. No es tan virulenta, ¿no? Claro. No, sí es virulenta, pero no ataca tanto, digamos. No es Por tan eso, es contagiosa. grave. Es contagiosa, muy pero no contagiosa, es tan pero grave. No es tan virulenta. Claro. La pregunta es, ¿por qué tanto confinamiento? Más allá de que hay muchísima población. ¿No puede haber otro tipo de cuidados? Tal vez un distanciamiento, la utilización de barbijo. Bueno, tal vez que no sea total el confinamiento y por sectores. ¿Cómo lo toma la sociedad esto que decís vos, no? Porque es otra vez Brian. volver a... Claro, bueno, Cero, son varios puntos que están poniendo en discusión con las preguntas que me están haciendo en este momento, y son preguntas que la gente se está preguntando y se está quejando muchísimo. Justamente no hay tantos muertos, no hay tantos casos sintomáticos, ¿por qué nos tenemos que confinar todos e influir a lo que es a la economía, ¿no? Porque obviamente esto tiene una influencia muy grande en el ámbito económico. Así que en ese sentido se está viendo que la gente se está cansando justamente de estas cuarentenas y confinamientos masivos, e incluso, por ejemplo, en Beijing, que hay muy pocos casos, hubo 60 casos en estas semanas en total, pero ya empezó un poco la paranoia en Beijing, como diciendo, uy, bueno, ahora encuarentenaron un distrito en Beijing, nos vamos a tener que cuarentenar todos y vamos a terminar como Shanghái, vamos a tener que empezar a abastecernos con víveres en caso de que nos confinen. Entonces, en este momento se está llevando a cabo un debate muy interesante de que si Omicron es lo suficientemente leve como para poder liberar esta nueva, no esta nueva, sino esta política de COVID-0. Así que es un debate que se está dando en este momento. Bueno, es un debate que se está dando, te digo, en todos lados. Brian, te agradecemos por esta comunicación y seguramente vamos a repetir, ¿no?, esta llamada en los próximos días. Gracias. Muchas gracias, que tengan muy buenos días. Hasta luego.